El enemigo nos toca cuando nosotros le damos paso. Amén. No nos puede tocar, pero si tú le das paso, él te toca. Es así. Es así. Que yo no oro, que yo no busco, que yo no asisto a la iglesia, que yo vivo como me da la gana, que yo estoy haciendo lo que quiero y quiero que Dios cuide de mí. No es así. No funciona de esa manera. Es que estamos bajo la gracia. No, tú no estás bajo la gracia. Tú estás bajo la libertad de la gracia, bajo el libertinaje de la gracia. Si en algo tú no te puedes conformar, es en la búsqueda del Señor. Si en algo no te puedes conformar, es en crecer en el Señor. Si en algo no te puedes conformar, es en estar continuamente buscando más del Señor. Porque dice que tenemos que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Tenemos que estar siempre caminando en el Espíritu. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero mira lo que está diciendo. No soy prisionero de Nerón. No soy prisionero del Imperio Romano. Soy prisionero de Jesucristo. Quien tiene el control de mi vida no es el mundo, no es Nerón, es Jesús. Necesitamos cimiento si queremos crecer. Porque el deseo de Dios es que crezcamos. Nadie dice amén. El deseo de Dios no es que te quedes enano, que te quedes niño, es que crezcas hasta la estatura de un varón perfecto conforme a Cristo. Amén. El deseo de Dios es que tú crezcas, que no te quedes niño. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, andaba como niño, actuaba como niño, pero ya no soy niño. Tu entendimiento tiene que estar ya de una persona madura que conoce al Señor. Amén. Poquito a poco tienes que ir creciendo en el Señor. Ahora, nadie puede crecer si no se alimenta espiritualmente. Si no te alimenta, no vas a crecer espiritualmente. Por eso es muy importante. Tenemos que conocer las Escrituras. Amén. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra. Yo sé que a veces nos cuesta, porque mira, todo lo que sea espiritual, orar, leer, asistir a la iglesia, asistir a las reuniones de oración, todo lo que sea espiritual cuesta trabajo. Y es un esfuerzo que tú tienes que someter tu cuerpo para no hacer la voluntad de tu carne, sino hacer la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ya te pones a leer, los ojos se cansan, parece que no entiendes nada, te aburres y cierras las Escrituras y te vas a mirar la televisión. Cuando te pones a orar, el enemigo ya te pone que si tienes que hacer tareas y ya dejas de orar. Si te levantas por la mañana, porque te levantas por la mañana muy temprano. Si tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir a trabajar. Por la noche, porque ya estás cansado de trabajar. Entonces llega el momento en que pasan los días y ni estudias, ni oras, ni buscas al Señor. ¿Es así o no es así? Es así, ¿verdad? Y luego te das cuenta que tu espíritu está menguando. Porque el diablo dice que el diablo viene a sacarte la poquita bendición o mucha bendición que tú tengas, viene a quitártela, viene a robártela y viene con argumentos. El diablo siempre viene con argumentos. Por eso dice la palabra, derribando todo pensamiento y todo argumento que se levanta en contra del Señor Jesucristo. Pero como no somos sabios, muchas veces los argumentos los recibimos como si fuéramos nosotros los que pensamos eso. Porque el diablo te habla en primera persona. Te dice, yo qué cansado estoy. Y tú piensas qué cansado estoy, pero no eres tú el que está cansado. El mismo diablo que te está diciendo eso, pero te lo dice en primera persona para que tú lo creas. Y esos son argumentos del diablo. Tú necesitas derribar los argumentos del diablo si quieres crecer en el Señor. Tienes que ponerte una disciplina. Una disciplina de coger, aunque sea la palabra un ratito por la mañana o por la tarde, de orar un poquito, porque poco a poco vamos disminuyendo. ¿Sabes? Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos muy complicados. El diablo viene como un río a destruir. Hay virus y enfermedades por todos sitios. Y ¿sabes una cosa? El Señor nos guarda. El Señor cuando habita en nosotros, cuando habita en plenitud en nosotros, el enemigo no puede hacer nada. Pero cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo habite en plenitud en nosotros, sino que vamos retrocediendo espiritualmente, le abrimos huecos, le abrimos brechas, le abrimos puertas,
Le abrimos paso al enemigo para que él pueda hacer en nosotros y nos hace daño. Por eso la palabra dice, si es necesario, tendréis que pasar por diversas pruebas. Si es necesario. A veces no es necesario. Porque la persona busca a Dios, ama a Dios, cumple con Dios, busca y se llena del Espíritu Santo. Bueno, los hospitales están llenos. Son tiempos de muchas enfermedades, tiempos de muchas plagas. La palabra habla en el libro de Deuteronomio, a partir del capítulo 28, habla de las bendiciones que Dios va a derramar, pero también habla de maldiciones que vienen. Y aunque Cristo nos ha redimido de toda maldición en la cruz del Calvario, cuando nosotros no estamos fortalecidos en el Señor y estamos pecando o estamos haciendo cosas contrarias al Señor, le estamos dando paso al enemigo. Eso es muy importante que nosotros entendamos, que la gracia no es un pasaporte para pecar. La gracia no significa de que nosotros estamos exentos de que el enemigo nos pueda tocar. El enemigo nos toca cuando nosotros le damos paso. ¿Amén? No nos puede tocar, pero si tú le das paso, él te toca. Es así. Es así. Que yo no oro, que yo no busco, que yo no asisto a la iglesia, que yo vivo como me da la gana, que yo estoy haciendo lo que quiero y quiero que Dios cuide de mí. No es así. No funciona de esa manera. Es que estamos bajo la gracia. No, tú no estás bajo la gracia. Tú estás bajo la libertad de la gracia, bajo el libertinaje de la gracia. Y ya lo dice la palabra de Dios. No uséis la gracia como libertinaje, como para hacer lo que queramos. Entonces, uno tiene que guardar su salvación con mucho temor y temblor y tiene que aprender que esto es cuerpo del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, el diablo va a venir a intentar derribar y hacerte todo el daño que pueda. ¿Cómo? A través de tus pensamientos. Por eso hay que ponerse la armadura, dice la palabra en Efesios 6, que tenemos que ponernos toda la armadura. ¿Qué es la armadura? Mira, el yelmo... ¿Quién lo sabe? El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. El yelmo de la salvación para que cuando venga un pensamiento de que tú no eres hijo, de que tú no eres salvo, de que tú no eres un hijo de Dios, de que Dios no va a hacer nada contigo, ese yelmo te va a proteger para todo pensamiento del diablo. Amén. Pero si no tienes ese yelmo colocado en tu cabeza, todo pensamiento que venga del diablo, tú lo vas a recibir, y tú vas a creer que eso es tuyo. Eso no es tuyo, eso es el enemigo. Porque el diablo envía dardos de fuego para apagar tu fe. ¿Amén? Amén. Bueno, veo que estáis entendiendo poquito a poco. Luego, ¿qué más tiene el soldado? ¿Qué más tiene? ¿Qué nos habla en Efesios 6? Dice que tiene la coraza de justicia. ¿Qué significa la coraza de justicia? La coraza de justicia te protege porque Dios te ha justificado delante de su presencia para que tú no te sientas culpable continuamente de todos tus errores, de todos tus pecados. La coraza de justicia te protege porque tú eres justo. Cuando tú te acercas a Dios y tú le pides perdón, cuando tú te acercas al Señor, Dios te pone esa coraza de justicia. Tú eres justo delante de la presencia del Señor. ¿Qué más tiene el soldado? Tiene el escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo de la fe? Para apagar los dardos encendidos del diablo. ¿Qué son esos dardos? Son pensamientos, no son flechas, son pensamientos que vienen a tu vida, que tú los recoges y hacen que tú puedas caer en depresión, que tú puedas caer en cosas que quizás no deberías de caer. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene el soldado, el guerrero del Espíritu Santo? Tiene la espada del Espíritu. Es la única arma que te da el Señor para que tú pelees la batalla de la fe. Todo lo demás es para que tú te defiendas. El escudo te defiende, el yelmo te defiende, la coraza te defiende, el cinturón de la verdad te defiende, los pies con el apresto del Evangelio para que tú puedas predicar, para que tú puedas comunicar el Evangelio a otros. Pero la única arma que tienes para luchar es esa espada corta, que es la espada del Espíritu. La palabra, dice el Señor, que es la espada, dice Hebreos 4, es la espada del Espíritu.
Si tú no conoces y tú no sabes manejar la espada del Espíritu, tú no vas a poder defenderte del diablo. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Solamente usó la palabra Jesús cuando el diablo lo tentó en el desierto. Escrito está, solamente usó la palabra. Es la espada del Espíritu. Y si tú no conoces la espada, si tú no conoces las Escrituras, ¿cómo te vas a defender de esos dardos encendidos del diablo? Tú tienes que estar contradiciendo los pensamientos del diablo, contradiciendo los pensamientos que vienen a tu mente y contrarrestarlos con la palabra de Dios. Tú no vas a llegar a fin de mes. Tú vas a tener una enfermedad mortal. Tu padre murió de esto y tú vas a morir también de esto. Tu padre fue borracho, tú serás borracho también. Pensamientos y pensamientos y pensamientos. Y como tú no estés cogido a la palabra de Dios, esos pensamientos son como clavos que van hincándose dentro de ti. Y poco a poco tú te vas derribando hasta que llega un momento que te ha vencido el enemigo. Cuando te vence el diablo, cuando tú ya te dejas en sus manos y caes. Ya dejas de venir a la iglesia, ya dejas de orar, ya dejas de buscar, ya dejas de leer, ya no tienes hambre del Señor, ya no tienes deseos, anhelos. ¿Por qué? Porque el diablo ha derribado todo lo bueno que tenía el Señor en ti. Amén. Ahora eso depende de ti. Dios puede derramar su espíritu en ti. Está bien. Y Él da el espíritu a los que se lo piden. Pero si tu vaso está roto, si tu vaso está lleno de agujeros por todos sitios, así como se derrama el agua, así como se derrama el aceite, así como se derrama la gloria de Dios sobre ti, saliendo de aquí, así se va todo y se evapora. Porque Dios es cierto, Dios derrama su espíritu y Dios viene y derrama su gloria. ¿Pero qué nos dura la gloria de Dios? Si tú no lo retienes. Por eso hay que arreglar primeramente, hay que restaurar primeramente nuestras vidas. Hay que pedirle al Señor perdón. Hay que ver nuestras vidas que están en frialdad y volvernos de nuevo al Señor. Hay que volverse a Cristo, hay que volverse nuevamente al Señor y pedirle, Señor, restáurame, levántame, Señor. Uno tiene que darse cuenta de que está mal. Uno se tiene que dar cuenta de que está mal. De que has cogido muchas excusas del diablo para apartarte del verdadero camino. Y tú piensas, no, ya está bien, ¿para qué más? No, no está bien. Si en algo tú no te puedes conformar, es en la búsqueda del Señor. Si en algo no te puedes conformar, es en crecer en el Señor. Si en algo no te puedes conformar, es en estar continuamente buscando más del Señor. Porque dice que tenemos que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Tenemos que estar siempre caminando en el Espíritu. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a Efesios 3, venga. Efesios 3, verso 1. Vamos a ir conociendo poquito a poco las Escrituras. ¿Saben lo que pasa? Que cuando nosotros no conocemos la Escritura, muchas veces queremos apoyar lo que hemos aprendido de aquí y de allá, porque hay que conocer la Escritura y conocer qué es lo que Pablo estaba diciendo, qué es lo que el apóstol, qué es lo que Jesús, qué es lo que Jeremías, qué es lo que Ezequiel, qué es lo que Esdras, qué es lo que Ruth, qué es lo que... Cada pasaje hay que leer los pasajes, porque los pasajes hay que leerlos en el texto y en el contexto. Tú no puedes coger versículos así a tu gusto para poder hacer... No, tú tienes que leer la palabra y saber qué es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Amén? Porque muchas veces cogemos de aquí, cogemos de allá, pero simplemente es para apoyar nuestro razonamiento, que lo hacemos muchas veces. A veces todo va bien, pero cuando hay cosas que no están bien, porque estamos diciendo cosas que quizá están fuera de contexto. ¿Amén? Hay cosas que no están correctamente. Hay doctrinas que nos han enseñado que no son correctas. Y nosotros las tenemos como correctas porque pensamos que siempre se ha hecho así. Y hermano, y no es correcto, porque cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que no es correcto lo que estamos haciendo y la forma en que estamos llevando la reunión o estamos llevando nuestra vida. Por eso es necesario conocer las Escrituras y qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Porque muchas veces amoldamos nuestra vida a nuestra manera
y no estamos andando conforme a la palabra de Dios. Y si hay un libro que tiene que estar delante siempre de nosotros, es su palabra. Amén. Es su palabra. No somos nosotros, es su palabra. Nosotros podemos poner nuestros pensamientos, podemos decir que es así o que es de la otra manera, pero al final quien tiene la última palabra es el Señor, a través de la Escritura. Amén. La Escritura es nuestra Constitución, es nuestra ley, es nuestro mandamiento. Tenemos que conocer su palabra. Amén. Entonces, desconocer la Escritura hace que estemos en una posición de desventaja contra el diablo. Desconocer la palabra, estamos en una posición que el diablo siempre nos va a vencer. Efesios 3, aquí Pablo está el prisionero. Pablo está prisionero en Roma, en una casa donde estuvo durante más de 2 años. Él había apelado a César cuando realmente no tenía por qué apelar a César, porque los que le juzgaron le dijeron: ningún mal vemos en ti, pero ya que has apelado a César irá. Entonces él partió en un barco, tuvo grandes problemas porque naufragó ese barco, pero llegó a Roma, y en Roma lo apresaron y esperando el juicio, un juicio que le hicieron, imagínate qué juicio le harían allí. Pero estuvo 2 años, segunda de Timoteo, allí escribió Filipenses, allí escribió también el libro de Efesios, y Pablo está prisionero. Pablo está prisionero con 2 soldados, con uno al lado, con un soldado romano a cada lado, pero cada soldado que venía, Pablo le estaba predicando el Evangelio. Pero mira lo que dice aquí. Por esta causa, ¿qué causa? La que nos estaba diciendo anteriormente el capítulo 2 y el capítulo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero mira lo que está diciendo. No soy prisionero de Nerón. No soy prisionero del Imperio Romano. Soy prisionero de Jesucristo. Quien tiene el control de mi vida no es el mundo, no es Nerón, es Jesús. Amén. Yo, Pablo, aquí está escribiendo de su propia firma, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Hermano, mira la forma y la palabra que tenía Pablo al referirse a Jesús. Él estaba prisionero por causa de predicar el Evangelio. Yo creo que era un hombre valiente, ¿eh? Era un hombre valiente. Nosotros muchas veces nos da vergüenza dar un tratado o decirle a alguien Dios te ama, o bendito sea el Señor, o yo qué sé, o te bendigo, o bendiciones, cualquier palabra. Hay palabras que expresan algo que la gente se queda así como diciendo, ¿y este? Qué raro. Pero tú tienes que expresar muchas veces alguna palabra para que la gente sepa que tú eres de Cristo. Si tú vas a un trabajo nuevo y tú te callas, ellos van a pensar que tú eres igual que los demás. Tú vas a participar de los mismos chistes, vas a participar de las mismas cosas que ellos participan. Y aunque te quieras apartar, muchas veces ellos no van a entender. Pero si tú de primera tú dices, no, yo soy de Cristo, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, tú estás poniendo ya una separación. Y la gente, cuando sabe que tú eres cristiano, sabe lo que van a hacer, te van a mirar. Y también te van a odiar y te van a aborrecer y se van a separar de ti. Porque donde hay luz no puede haber tiniebla. ¿Amén? Donde hay luz no hay tiniebla. Mira, él estaba prisionero por Jesús, pero mira lo que le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:9. Segunda de Timoteo 2:9. Tú puedes estar preso en una cárcel, tú puedes estar preso en cualquier sitio. Pero ¿sabes una cosa? Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Dice, en el cual sufro penalidades. ¿Qué sufría Pablo? Penalidades. ¿Sabes por qué sufría penalidades? Porque ya en aquella época no era como ahora, que los presos tienen televisión, tienen gimnasio, tienen biblioteca, comen 2 o 3 veces al día, algunos hasta tienen piscina, y los que tienen mucho dinero hasta tienen celda propia con jacuzzi. Sí, hay políticos que tienen de todo. Pero allí no.
Cuando una persona entraba en una prisión, sea romana o de en aquella época, si no tenía nadie que le diera de comer, porque allí no habían cocineros para hacer de comer, tenían que traerle la comida a sus amigos, sus familiares o gente allegada a ellos. Si no, muchos de ellos se morían de hambre y quedaban en los huesos. Pablo, por cierto, él tenía gente que acudía y le traían de comer. Quiero que lo sepa, en aquellas prisiones no habían cocineros, no había gente con corazón para abastecer y para darle provisión al apóstol Pablo. Y Pablo está prisionero, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios no está presa, pero muchas veces está presa en nosotros, porque todo lo que no sale de nuestra boca queda preso. Todo lo que no sale de nuestra boca queda preso, porque es la palabra lo que Dios nos ha dado para poder comunicar el Evangelio a los demás. Es cierto que podemos comunicar el Evangelio haciendo buenas obras, pero Dios nos ha dado también la palabra para que podamos hablar, para que podamos predicarle, para que podamos decirle a la gente que Cristo les ama. ¿Amén? Entonces, hay que decirle, Señor, perdóname, porque cuántas veces he dejado tu palabra presa dentro de mí y no la he predicado, no le he hablado a aquel compañero, no le he hablado a aquella persona. Y nosotros tenemos que aprender a que la palabra de Dios no esté presa dentro de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aquí vemos también al apóstol Pablo. ¿Qué dice aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, si Pablo decía esto tiene mucha profundidad, ¿eh? Esto no lo decía Pablo como una poesía, o lo decía Pablo porque quedaba bien, porque quedaba bonito. No, Pablo era un hombre de Dios 100%. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cómo Pablo podía hablar tanto de la gracia? ¿Cómo Pablo fue esa revelación que Dios le dio sobre la gracia de Dios? Porque él era un hombre de la ley, pero de la ley de los fuertes, de la ley donde él perseguía a la iglesia, de la ley donde él pensaba que los cristianos eran una secta falsa y había que aniquilarlos, había que matarlos. Ese era el pensamiento de Pablo. Y Pablo perseguía a los cristianos. Pero en el camino de Damasco, Dios se manifiesta a Pablo. Le habla, lo tira al suelo, lo deja ciego, escucha la voz. Y es como si le hubieran dado la vuelta a un calcetín. Y él se da cuenta de que, porque lo que Dios trae a su vida es una revelación del Evangelio. Porque Pablo dice, yo no he estado con Pedro, yo no he estado con Juan, yo no he estado con Mateo, yo no he estado con ninguno de los discípulos. Y lo que yo tengo, lo tengo por revelación directa del Señor. Porque Dios se me manifestó directamente. Era el Evangelio revelado de la gracia a Pablo. Un hombre que era de la ley, y como conocía la ley, pudo hacer la traducción de la ley para ver la gracia de Dios manifestada. Qué importante que esto lo entendamos. Mirad, nosotros, esto de estar crucificado con Cristo, el que está crucificado se nota. No le duele las cosas de la carne, le duelen. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vive Luis, ya no vive Pablo, ya no vive... Tú tienes que mirar si estamos a la altura, poquito a poco, de lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pero esto cuesta un montón. Cuesta porque hay que morir a nuestro yo.
Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. ¿Qué dice aquí? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ay, Dios mío, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto, mira, me quebranta eso. Porque sabes una cosa, no soportamos nada. A veces simplemente le das un consejo a una persona, o simplemente le das una advertencia, o quieres rectificar algo en esa persona, y ya se enfadan. Y ya se enfadan. Y algunos hasta se van de la iglesia, porque no aceptan el que se les diga nada. Porque vivimos en una sociedad donde el ego es tan grande, la rebelión interna es tan grande, yo creo que las cosas se tienen que hacer de esta manera o de la otra manera. Y mira lo que dice Pablo aquí. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Porque nadie quiere recibir corrección ni disciplina en este tiempo. Nadie quiere recibir una palabra que le vaya contraria a sus ideales, o a su forma o a sus maneras de pensar. Pero quizás, hermano, no te das cuenta que quizás te han enseñado mal. Quizás has estado 10, 15, 20 años en una iglesia y no te han enseñado correctamente la palabra de Dios. Y ahora cuando alguien quiere corregirte algo, tú dices que no. Y aunque lo puedes en la palabra, como no se ha hecho carne en ti, te cuesta trabajo entender esa palabra y esa corrección. Pero Pablo dice, todo lo soporto. ¿Dónde están los hombres que son capaces de soportar por amor al Evangelio, por amor a sus hermanos? Porque cuando tú te humillas, ¿sabes qué pasa cuando te humillas? ¿Quién lo sabe? Cuando tú te humillas, Dios te levanta. Cuando tú te ensalzas, Dios te humilla. Porque Dios dice que rechaza a los soberbios, aleja a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero esta palabra me quebranta porque son tiempos en que nadie soporta nada. Ya ni por amor a los escogidos. Porque ¿quiénes son los escogidos? La iglesia. Los que están a tu alrededor, tus hermanos. Y los que todavía no conocen a Cristo, que han sido escogidos por el Señor, que necesitan que alguien les hable, que alguien les dé un testimonio. Pero ¿quién soporta? Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, la humildad en nuestras vidas tiene que ser tan grande para poder soportar, a veces sin darnos cuenta, porque muchas veces ofendemos. Pero si yo te ofendo, hermano, o si tú me ofendes, ¿no dice la Escritura que si alguien ha sido ofendido por alguien, que te acerques a esa persona y le diga, hermano, te he hecho algo, perdóname si te he hecho algo? ¿No será mejor eso que no pasearse y ver las caras ahí enfadadas y con tirantez en la misma iglesia donde hayan cosas que aquí, por suerte, yo creo que esto no pasa? Pero hermano, qué malo es, ¿verdad? Que tú estés en una iglesia, que tú estés en un lugar donde tiene que reinar el amor, donde tiene que reinar la libertad para poder adorar al Señor, y que tú tengas algo en contra de tu hermano. Pero dice la palabra, si tienes algo en contra de tu hermano, ve a tu hermano. Porque las cosas hay que arreglarlas como creyentes que somos. ¿Amén? Claro. Aquí no hay ni uno más grande ni otro más pequeño. Porque todos somos uno en Cristo. ¿Amén? Pablo decía, no hay griegos, no hay gentiles, no hay judíos, somos uno en Cristo. ¿Amén? Uno en Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender. Dice el verso 2 de Efesios 3:2. Vuelvo a recordar el primero, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, porque a él se le había dado el ministerio de los gentiles. Los gentiles eran los que no conocían no eran del pueblo de Israel. Esos eran los gentiles. Los gentiles estaban apartados. Los gentiles eran bichos.
perros, animales, gente que no valía para nada. Según el judío, los gentiles eran perros. Ellos eran el único pueblo que conocía a Dios. Ellos tenían ese pensamiento en su corazón. Somos el pueblo de Dios y no hay otro pueblo fuera de nosotros. Somos nosotros los judíos los que tenemos la revelación, el pacto, las escrituras, y todos los demás son perros, animales, gente que no sirve para nada. Ahora, esto cambia. Porque aquí dice que había un misterio que había sido escondido por las generaciones y que ahora es revelado. Ahora vamos a entender qué misterio es revelado. Vamos a leerlo poco a poco. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración de la gracia. Aquí había mucho que hablar sobre la administración. ¿Cómo administramos nuestra casa? Porque la palabra administración significa gente que tiene recursos y que tiene que tener la inteligencia, sabiduría, la visión para poder repartir y para poder distribuir lo que tiene. Un administrador, los bienes no son suyos. Un administrador simplemente lo que hace es repartir los bienes del dueño. Entonces nosotros somos administradores de la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Pablo, él era un administrador de la gracia. Ahora, ¿cómo administramos lo que Dios nos ha dado? ¿Somos buenos administradores de nuestra casa, de nuestro hogar? ¿Somos buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Os dejo con ese pensamiento. Porque Dios quiere que seamos buenos administradores. Ser buenos administradores es no gastar más de lo que tienes. Ser buenos administradores es no meternos en deudas innecesarias. Ser buenos administradores es ayudar también a nuestros hijos. Que si tu hijo quiere un iPhone, hermano, niño, no hay iPhone. Te voy a comprar un móvil para saber dónde estás y te voy a localizar. Y si a tu niño no puedes comprarle unas Bambas Adidas que te valen 120 euros, pues le compras unas más baratitas. Eso es también administrar, porque hoy en día los niños lo quieren como sus compañeros lo quieren también todo. Y muchas veces los padres se arruinan por causa de los hijos, por causa de las circunstancias. Administrar es hacerle entender también a los niños, entender a la familia, de que si tenemos 10, tú no puedes gastar más de 10, porque si tú gastas 15 cada mes, significa que tú tienes en negativo cada mes, pues 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5, hasta que llegará un momento en que tu deuda será tan grande que vas a tener un problema. Y muchos matrimonios fracasan y se separan y se dividen por causa del dinero y por causa de la mala administración del hogar. Eso es muy importante, que aprendamos a administrar los recursos que Dios nos ha dado, tanto los recursos espirituales como también los recursos materiales. ¿Amén? Dale ese aplauso al Señor, que estáis muy serios. Será la lluvia. Será la lluvia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo tenía un poder tremendo, había sido derramado sobre él una unción tremenda de parte de Dios. Los músicos ya pueden subir. Venga, van a subir los músicos ya. Otra vez un poquito más. Dice que por revelación, dice el 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mira, ¿qué misterio? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vamos a pasar al 4, porque queremos ver qué misterio es este. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, los apóstoles y profetas, por el Espíritu. Y ahora en el verso 6 te va a decir cuál es este misterio. ¿Ves cómo la Escritura hay que irla entendiendo? Porque si tú lees esto y nadie te lo explica, tú te quedas igual. Tú te quedas igual. Pero la misma Escritura, si tú vas leyendo poquito a poco y tú te paras en las comas, te paras en los puntos, te va a ir entendiendo qué es lo que el Señor te está diciendo a través de la Escritura. En el verso 6 te dice cuál es el misterio. Que los gentiles, mira qué palo le está pegando, qué bofetada le está pegando a los judíos.
Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí le está pegando una bofetada, pero tremenda, a ese judío que se creían únicos, que se creían santos, que se creían que era el único pueblo de Dios, pero Jesús vino a traer el Evangelio a todo el mundo, a todas las generaciones, donde ya no hay griego, donde ya no hay judío, donde ya no hay ninguna etnia, ninguna persona que pueda decir, no, para ti el Evangelio no es. No, el Evangelio es para todos. Y de ambos pueblos, dice el Señor, porque esa es la palabra que leímos en Efesios 2, y de ambos pueblos hizo uno, echando fuera el muro de separación por medio de su cuerpo y por medio de la sangre de Cristo. Amén. Yo creo que es importante porque gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo que éramos perros, tú y yo que no teníamos promesa, tú y yo que no teníamos Dios, hemos sido transformados, hemos sido metidos dentro del pueblo de Dios. Ahora tenemos Dios, ahora tenemos Padre, ahora tenemos promesa, ahora tenemos un Cristo. Amén. Dale ese aplauso al Señor.